Aquí comienza Hacedores del Destino, una hora en compañía de Alicia Ancillay. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos oyentes de la Siglo? ¿Cómo están aquellos que escuchan por internet, en diferido, a través de YouTube o de Facebook, en Hacedores del Destino? Alicia Ancillay. Todos los programas, a veces con un poquito de atraso, los vamos subiendo para que ustedes puedan volverlos a escuchar o puedan recomendarlo a alguien cuyo alcance de la radio no llega. ¿Por qué? Porque estas son clases radiales donde tocamos algún tema que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, todo aquello que por sincronicidad llega a mis manos, lo voy transmitiendo, voy inspirándome en el poder superior para darle la forma o las palabras adecuadas para que lleguen a los oyentes. Y entonces de esa manera vamos seleccionando esos temas que cuando uno escucha dice, uy, ya, parece justo lo que me hacía falta hoy, ¿no? Bueno, hace un par de programas venimos desarrollando un tema que tiene que ver con herramientas para hacer nuestra vida mejor en estos tiempos de la humanidad. ¿Cuál es el desafío cósmico para aprender a vivir bien hoy, ¿no es cierto? En esta etapa. Entonces, como me llegó un librito a través de Espacio Depurativo de Córdoba, que lo escribió Emilio Carrillo, y que me pareció re interesante o que sintetiza bastante estas herramientas, nos van dando cuenta de realmente cosas que si aplicamos podemos tener una vida muy linda hoy. Entonces eso es lo que estamos transmitiendo de a poquito en cada uno de estos programas. El primer bloque, siempre que ustedes vean en YouTube o en Facebook, primer bloque es siempre el encuadre teórico, es la clase radial propiamente dicha. Y hay un bloque segundo, que es una meditación, que ahí intentamos que no aparezcan publicidades ni nada para que ustedes puedan relajarse y volverlas a escuchar todas las veces que necesiten. Son meditaciones aplicando el conocimiento de ese día. Entonces hay mucha gente que le interesan las meditaciones solamente o que les hacen muy bien, ¿no? Entonces las pueden encontrar allí a todos los programas anteriores. Y las meditaciones y los programas tienen un título para que ustedes sepan de qué se trata y de esa manera eligen el que realmente más le hace falta. Bueno, entonces en estos dos programas últimos hemos estado hablando de algunas herramientas que son necesarias para poder ser feliz, según este autor, que hace una muy buena síntesis. Una de ellas, en uno de los programas, desarrollamos una de las condiciones o una de las herramientas que es aprender a vivir en la frecuencia del amor. Y realmente puede llegar a ser muy sencillo, mucho más sencillo de lo que ustedes imaginan. En otro de los programas estuvimos hablando de cómo llevar una vida sencilla y cómo vivir el presente, en el aquí y ahora, sin enroscarnos tanto con el pasado y el futuro. Otra de las herramientas de estos tiempos que son imprescindibles. Realmente estamos en tiempos de la humanidad en que si no hacemos algo de esto, si no despertamos conciencia de alguna manera, nos vamos destruyendo. Aparecen más enfermedades que nunca. O sea, es como que la vibración tiene que subir sí o sí, porque es así el imperativo cósmico. Entonces, por eso nos aparecen herramientas por todos lados para no seguir atados al pasado, a resentimientos, a dolores. Y bueno, y de eso se trata, tener que limpiarnos. Hoy vamos a desarrollar otra de las herramientas, según la propuesta de este autor, que es la libertad y el silencio, si hacemos a tiempo. Entonces, libertad. Ay, qué palabra esta, ¿no? Díganme si muchas veces ustedes nos han dicho, mi problema es que no me siento libre. Esto me ata,
esto lo tengo que hacer por obligación, me siento oprimido. Ay, si pudiera ser libre. Inclusive cuando nos vamos de vacaciones o algo por el estilo, como no tenemos tantos horarios y demás, nos sentimos libres y por eso disfrutamos tanto. En cambio, cuando las personas que se van de vacaciones se estructuran demasiado, no las disfrutan, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es esto de la libertad? ¿Será que la libertad depende de verdad de no tener horarios? ¿Será que la libertad depende de no tener jefes o alguien que nos mande? Vamos a ver lo que nos dice este autor. ¿Qué es verdaderamente la libertad? Bueno, él nos dice que el reinado del amor conlleva a la libertad y que este es el tiempo de la libertad. Es la hora de la libertad, la profunda, la verdadera. Fíjense, nos dice, que me atrevo a poner un calificativo de verdadera a la libertad de la que voy a hablar, como si hubiera libertades no verdaderas, ¿verdad? Hice del tema de lo verdadero en la matriz holográfica, nos dice. Es que todo es verdad. En la matriz holográfica la verdad de cada uno es verdad. La matriz holográfica se caracteriza porque todo es verdad y nada es real. Todo es verdad en cuanto a que cada cual le parece verdad, lo que entiende por verdad. Sabiendo eso, no obstante, subrayo el hecho que hay una percepción de la libertad que es la verdadera libertad, que no es la libertad que se nos enseña en el colegio ni en los textos legales, ni lo proclamado en los derechos del hombre ni en constituciones. Esas declaraciones y proclamaciones no tienen nada que ver con la libertad, no son ni siquiera sucedáneas. La libertad no es otra cosa que la ausencia de miedos. Por lo tanto, depende muy poco de la afuera, ¿verdad? La libertad no es otra cosa que la ausencia de miedos. Todo lo demás es darle vueltas sin sentidos a esa palabra tan bella y tan potente. Una persona libre es una persona sin miedos. Una persona completamente libre es una persona que no tiene ningún miedo. Esa es la completa libertad, la ausencia completa y absoluta de miedos. Cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos a nuestros congéneres, ¿cuántos seres humanos libres puede haber en el planeta? Pues habrá aquel número de personas que puedan de verdad y de corazón decir que no tienen miedo. Que no tienen miedo a la muerte, que no tienen miedo a la muerte de los seres queridos, que no tienen miedo a la vida, que no tienen miedo a cualquier situación que la vida les ponga por delante. Es más, que gozan del pleno convencimiento que cualquier situación que la vida ponga por delante es una bendición y que tiene un porqué y un para qué ligado a lo que es mejor para nosotros. Bueno, si pensás así, evidentemente se van acabando los miedos, total y absolutamente. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida cotidiana? Sabemos que tenemos muchos miedos, ¿verdad? En la medida que tenemos miedos, no somos libres, no estamos viendo. En ese sentido, miedos no son simplemente aquellos que llamamos miedos. Hay miedos que están muy disfrazados y hay que observarlos. Pero son miedos porque son miedos enormes que nos obstaculizan. Aunque no hemos, identificado como miedo nunca. Bueno, el miedo a la muerte sí, reconocemos que es miedo. Miedo a la muerte de los seres queridos también reconocemos que es miedo. Miedo a que la circunstancia económica me deje en la calle, sí, es un miedo que concientizamos. Pero hay otras cosas a las que no llamaríamos miedo, pero en las que hay mucho miedo detrás. Detrás de las comodidades, por ejemplo, hay mucho miedo. Y las comodidades nos parecen algo normales. Detrás de ellas nunca vemos miedo. Pero hay mucho miedo detrás de esas comodidades. En nuestras relaciones con los demás, maravillosas, sensacionales, también puede haber mucho miedo. Puede que no siempre, pero generalmente hay miedo. Hay muchas veces que esas relaciones con los demás están sustentadas o tienen un componente importante de miedo. Por ejemplo, miedo a la soledad, miedo a la pérdida,
Miedo a perder la comodidad en la que estoy, la zona de confort en la que estoy. Y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente hay que saberlo, hay que ser consciente. Hay que saber que detrás de mi relación con un otro puede haber muchas cosas, pero también puede haber miedo. Miedo a la soledad, miedo a la pérdida. Y eso hay que percibirlo, hay que concientizarlo. O sea, tengo que conocerme a mí misma, sin juzgarme, ¿eh? Ojo con eso. Simplemente observarlo. De eso, entonces nos tenemos que dar cuenta, de cómo somos. ¿Y de qué sirve darnos cuenta? Tal vez para cambiarlo. Porque aunque nos parezca increíble y a nuestra mente le parezca una locura, precisamente cuando nos damos cuenta que existe ese miedo, esa culpa, por ejemplo, esa sombra en nuestra vida en definitiva, y la aceptamos, es cuando ese miedo, esa sombra y esa culpa se transforman en una cosa diferente. Pero la transformación no pasa por la idea del cambio, sino que la transformación pasa por la simple aceptación. En el momento en que se acepta esa sombra, vemos que de verdad se transforma en luz, como si fuera una luz que estaba ahí queriendo ser despertada. O sea, el aceptar que tengo una característica, que mi ego diría, esto está muy mal. O sea, si dejo de juzgarme y simplemente me observo y vengo y veo que tengo una característica, me empiezo a conocer, observo ese miedo y lo acepto, no lo rechazo. Ojo con esto. Siempre que rechazamos algo, ese algo se hace más grande. Entonces, acepto el miedo. Algo pasa. Es como que se abre una luz. Ese miedo, cuando lo aceptamos, deja de tener fuerza, se transforma. Y se transforma porque al aceptarlo, vamos a darnos cuenta no solamente de que está ahí, sino que nos ha sido muy útil. Ha sido un instrumento, una herramienta muy importante en nuestro proceso. Pero esa herramienta, ese bastón, ya cumplió su función. ¿Lo aceptamos? ¿Nos damos cuenta que está ahí y todo? Todo eso va a ir desapareciendo de nuestra vida, pero desde nuestro agradecimiento y nuestro amor por la labor que ha cumplido, porque nos ha servido. ¿Y cuánto nos ha servido? O sea, cuando nosotros vamos detectando en el proceso de madurez de nuestra vida algo que guiaba un miedo, un apego, cualquier sombra, que dejemos de negarla, dejemos de disfrazarla. Simplemente la observamos en nosotros, nos damos cuenta que hay algo, que la raíz de ese apego, de esa situación, tiene que ver con mi miedo. Mi miedo a la pérdida, mi miedo a la soledad, mi miedo a salir de donde estoy. Entonces, si veo eso, si lo puedo sentir, si lo concientizo y lo acepto, que tengo esa parte mía así, niña, desvalida, desprotegida, ¿no es cierto? Si yo me acepto como soy, esa parte mía la acepto, entonces empieza un proceso de transformación natural. Me voy como limpiando, me voy iluminando. Y curiosamente va desapareciendo, pero no porque nos resistimos o nos repudiamos, va desapareciendo porque al concientizar el miedo nos damos cuenta que fue algo que me fue útil para algo en la vida, que fue una defensa, que fue algo que en su momento me sirvió. Y que ya quizás ahora, ¿para qué lo tengo instalado si ya no me sirve? Quizás me sirvió cuando era niña. Entonces, ¿para qué lo sigo teniendo ahora? Esos karmas, digamos, de los que hablamos en general, vieron que la palabra karma ya se usa mucho, que son como cosas deberes, cosas que hay que cumplir, cosas de las cuales hay que aprender. Bueno, todos esos karmas que nos han encadenado a muchas vidas, a muchos procesos, bueno, ya está. Tenemos que darnos cuenta de que estaban ahí, sí, pero ya no sirven. Aceptamos que están ahí, los contemplamos con amor
Inclusive hasta nos podemos reír de nuestro niño interior miedoso y darnos cuenta lo ridículo que es, ¿no? Nos reímos porque decimos, mira vos, yo tan grandote. Y a partir de ahí, milagrosamente, porque claro, la vida es un constante milagro, comprobamos que esas sombras son luz. Y esos miedos se van diluyendo por el agradecimiento a los servicios prestados. A partir de ahí, se puede entender lo que expresa Alex Rovira en su libro El laberinto de la felicidad, que dice que los miedos son trampolines. Cuando hablamos de miedo o de obstáculos en la vida, o son fricciones mentales, o si lo son realmente, no están sirviéndonos como trampolines. Al contemplarlos y agradecerlos, van disolviéndose solos. Cuando miramos nuestra vida, tenemos que reconocer sin traumas que precisamente por tantos miedos a nuestra vida la hemos convertido en una cárcel, cuyos barrotes son precisamente los miedos, con todo lo que ello conlleva. Los miedos en todas sus formas y colores. Creo que muchos ya hemos sentido que si estamos en esa cárcel es porque nuestro deseo de seguridad, de control, de tener todo muy bien encajado, en definitiva nuestro deseo de total seguridad, nos ha llevado a una cárcel de máxima seguridad. Tanto hemos anhelado la seguridad que vivimos en una cárcel de máxima seguridad. Qué frase, ¿no? Y te crees que en esa celda de la cárcel de máxima seguridad no va a pasar nada. Crees que estás seguro. Lo más curioso es que cuando estamos en la cárcel lo tenemos facilísimo para salir de allí. Porque los barrotes de la cárcel los estamos generando nosotros mismos con nuestras ilusiones. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de la cárcel nos pasamos la vida reclamando mejoras en las condiciones carcelarias. Es una forma de no aburrirse en la cárcel esta de máxima seguridad. Pero de hecho, resulta ridículo reclamar mejoras en las condiciones carcelarias cuando lo único que tenemos que hacer es abandonar la cárcel, que tiene las puertas abiertas porque todos esos barrotes los estamos generando nosotros desde la mente. Y por lo tanto, está en nuestras manos quitarlos del medio, que se diluyan y se difumen. Y vivir en libertad, que es la plena ausencia de miedos. Tener una conexión con el interior es clave para que los miedos se vayan transformando en luz, para que cuando los miedos se detectan, hagan este efecto maravilloso. Hay un miedo que es el miedo más fuerte que vivimos todos, que es la pérdida de los seres queridos. Caramba, que ese es un miedo, ¿verdad? Bastante universal. Es el miedo entre los miedos. El miedo a la muerte es tremendo. Y dentro del miedo a la muerte hay muchas personas que dicen no tener miedo a su propia muerte, pero sí a la de sus seres queridos. Ya hemos compartido que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos dimensiones espirituales experienciándose en un cuerpo físico. Eso no solamente me pasa a mí, sino a cada uno de ustedes. Nuestros seres queridos también son dimensiones espirituales experienciando una vida física en un cuerpo físico. Pero esto que mucho podemos tener asumido no lo llevamos al plano de la práctica. Es decir, cuando nuestros afectos están con nosotros, los seguimos mirando exclusivamente desde el punto de vista físico y material. No ponemos suficiente atención en comprobar que esas personas que nos rodean son dimensiones espirituales encarnadas en esta realidad física y que durante esta vida física están manteniendo una relación conmigo. Pero esa relación, si se me permite la expresión, no es real, porque esta dimensión espiritual no es simplemente tu hijo, esposa, padre o pareja. Es una dimensión espiritual que ha encarnado aquí en esta vida física para vivir una experiencia, que en esta vida física la llevan a tener una relación contigo, pero punto. Eso no lo terminamos de interiorizar. Con lo que tenemos que reconocer que nuestra percepción de la espiritualidad anda un poquito floja, ¿verdad? Podemos pensar muchas veces en lo divino, pero cuando estamos rodeados de nuestros seres queridos se nos escapa un hecho tan crucial y tan elemental como que estos seres queridos son dimensiones espirituales encarnadas en cuerpo físico que están viviendo una experiencia como ser querido tuyo ahora, pero en una hora que en comparación con la eternidad no es absolutamente nada.
Y por supuesto que toda dimensión espiritual, la nuestra y la de ellos, tiene un propósito de vida. Y dicho propósito de vida es sagrado. Con lo que si mi hijo o mi hija tienen su propósito de vida y lo han cubierto, lo han cumplido, no importa a la edad que sea, eso ya es sagrado. Por supuesto, no somos robots, no somos máquinas. Hay un dolor frente a una pérdida física. Pero si en verdad hemos interiorizado en la dimensión espiritual de todos los seres humanos, sin que ese dolor desaparezca, ese dolor se inscribirá en un contexto completamente diferente. Entre otras cosas porque esa dimensión espiritual, al transitar al otro plano, no se pierde. No hay pérdida de la dimensión espiritual encarnada en el ser querido. Esa dimensión espiritual ha vuelto a donde todos venimos. Bueno, sigue el texto, pero acá está el concepto básico, ¿no es cierto? La libertad consiste en la ausencia de miedos. Por lo tanto, quizás, no importa la edad que tengas, a veces cuando te enterás de estas cosas, habiendo pasado muchos años de vida ya, decís, uy, si esto lo hubiera sabido antes. No, todo lo que pasó, todos los miedos, todos los condicionamientos, todos los programas que nos han hecho vivir en forma automática, no es pérdida de tiempo. El pasado es lo que tiene que haber pasado. Es lo único posible que pasó. No podría haber sido de otra manera, tenés que razonar. Pero hoy hay una apertura. Hay una apertura cósmica que hace que más gente se vaya abriendo. Entonces, si hoy todavía estás consciente, todavía estás con la oportunidad de aprovechar al máximo tu vida, y vas llegándote información de este tipo a tu intelecto, ¿cómo internalizar ese intelecto? ¿Cómo hacer que no quede solamente en el campo de las ideas? Bueno, ahí te vas sumergiendo en tu interior, escuchás tu sabiduría intuitiva, porque lo que nosotros escuchamos en el afuera, de nada sirve lo que leemos en libros, lo que escuchamos en un programa de radio, lo que nos explican nuestros maestros en los cursos, de nada sirve si no activa nuestra sabiduría interior. Cuando escuchamos algo, resuena en nuestro interior y algo nos dice, esto era. Eso significa que se activó tu sabiduría interior, que no estás siendo influenciado por mensajes de moda. De todo lo que escuchamos hay algo siempre que nos dice, uy, la pucha, esto sí que me resuena, esto sí que es una llave. Entonces, qué interesante, ¿no? Tanta energía perdida, teniendo miedo a lo de afuera. Y la pucha, si lo que me produce miedo son barrotes, son condicionamientos que están instalados adentro mío, no estaría tan difícil esto de bucear en ellos, permitir que afloren, para poder transformarlos en luz. Está en mis manos. Después de todo, es como que mi ego no se tiene que sentir tan mal, porque tengo el poder, ¿verdad? El ego siempre quiere tener poder. Cuando no lo tiene, le echa la culpa a todos los demás de haber perdido el poder. No, es miedo. El ego está regido por el miedo. Entonces vamos a conformarlo un poquito al ego diciéndole, ¿viste? Está el poder adentro tuyo, ser humano. Pero el poder no está en el ego, el poder está en el ser. Entonces, haciendo aflorar la conciencia, descubriendo nuestros miedos, se van despejando, vamos madurando, vamos conociéndonos, vamos observando que ese miedo está instalado porque quizás de algo me sirvió. Le agradecemos a esa energía psíquica llamada miedo que he formado yo misma, aceptando condicionamientos del entorno seguramente. Entonces, acepto el miedo y dejo que se transforme solo. No me resisto a ese miedo, lo observo. Si no hago meditación, si no puedo meterme tanto adentro mío, no importa, porque la vida me pone en el afuera todo. Todo lo que hay adentro mío, la vida me lo pone afuera, para que yo lo vea, ya que no lo puedo ver adentro. Entonces basta con que observes a tu alrededor lo que hay. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Qué conflictos tenés con los demás? Esas
relaciones te ayudan un montón. Porque ese defecto que vos ves en esa otra persona con la cual estás en relación, más que nada cuando son de la familia, ¿no? Que uno convive. Pero también puede suceder que haya jefes, gente de afuera, vecinos. Me están mostrando algo que está dentro mío. Como yo no lo puedo ver, me aparece en el afuera, para que yo lo vea. Entonces, si me tocan situaciones de agresión, por ejemplo, y yo no puedo ver en mí agresión, ¿no? Pero posiblemente, si me meto adentro mío, hay miedo a la agresión. Entonces, como no lo vi hasta ahora, porque me creía que superdotada, la Mujer Maravilla, entonces alguien de afuera me hace sentir ese miedo para que yo descubra que tengo ese miedo. Simplemente para eso está esa persona de afuera. Viene una persona negativa, las que llamamos personas negativas. Entonces dicen, uy, el país se va a ir se va a destruir, vamos a estar todos muertos de hambre, qué sé yo. Y uno que está haciendo el pensamiento positivo dice, bueno, dejate de tirar mala onda, qué sé yo. ¿Por qué no queremos escuchar eso? Porque en una de esas, es verdad, sí, esa persona vibra negativo, no es nada agradable estar con personas que vibran negativo. Pero ya que me tocó, en suerte, en este momento, una persona que está diciendo esos comentarios negativos, y encima no me son indiferentes, porque me tocó. Porque si me son indiferentes no pasa nada, seguí hablando negativo, que seguí quejándote, qué problema hay. Pero si me tocó, me molestó, me hizo un pellizco interior, me produjo una irritabilidad, por ejemplo, una emoción, de alguna manera, me enganché. Entonces esa es la oportunidad de meterme adentro y decir, ¿qué miedo me activó? ¿Tendré miedo a vibrar en oscuridad yo? ¿Tendré miedo yo a que algo de afuera me destruya? Ah, mira vos. Hay un miedo a la vulnerabilidad, a la destrucción. Sí. Y entonces empiezo a observarlo, a ese miedo. Ese miedo no es mi ser. Ese miedo es parte de mi ego, es parte de mi condicionamiento, es parte de mi educación. Está instalado, es un programa que se metió en mí. Quizás cuando era muy chiquitita. Quizás lo arrastré de mis padres, de mis ancestros. Lo importante es que esta persona aparece ahí para hacerme dar cuenta que hay algo que me incomoda, hay algo que me hace sentir incómoda, que me hace sentir mal, hay un miedo ahí. Entonces le agradezco al miedo que aparezca, inclusive hasta le agradezco a la persona que me lo haya permitido ver con su negatividad. Lo observo y me siento entonces un poquito, una parte mía sé que todavía tiene miedo, entonces lo observo, le mando ondas de agradecimiento y de amor a esa niña interior que tiene miedo. Y trabajo y me detengo ahí a sentirlo, a ese miedo, a reconocerlo como parte de mí, a darle luz. Y es mágico lo que pasa. Es como que ese miedo se transforma. Lo vamos a hacer en un ratito a través de la meditación, ¿les parece? Vamos a una serie de publicidades, las mías y algún temita musical que nos ponga Damián, que elija. Y luego sí, atentos. Se acomodan, que vamos a hacer una hermosa meditación para esto, para reconocer nuestros miedos, para ser libres en definitiva. La meditación para ser libres. Proceso de counseling. Si te parece que ya es tiempo de un cambio, si estás de acuerdo con que hay posibilidades de vivir en plenitud, pero no sabes cómo y necesitas ayuda, te ofrecemos un proceso de counseling para resolver problemas presentes, situaciones conflictivas, tomar decisiones, mejorar relaciones afectivas, desarrollarse espiritualmente, tratamientos breves, apoyo holístico, psicoespiritual. Pedir turno al 15 4 197 3239. Consultora psicológica Alicia Ancillay. 15 4 197 3239.
Reiki, energía vital universal. Nacemos llenos de luz. El campo magnético que rodea nuestro cuerpo está limpio. A lo largo de la vida, por distintas situaciones, se va desgastando, empañando, contaminando. Mantener la energía luminosa es necesario para tener buen ánimo, desarrollarnos como seres humanos y mantenernos sanos. El Reiki es una técnica reparadora de ese campo electromagnético y a esta técnica se le agregan códigos sagrados que ayudan aún más en los tratamientos energéticos. De esta forma, el Reiki ayuda a tratamientos médicos y psicológicos para acelerar el resultado de los mismos y es muy importante en situaciones de estrés o problemas emocionales. Podés pedir turno al 15 4 197 3239 y tener una entrevista gratuita para mayor explicación y consultar tu caso. Reiki Master Alicia Ancillay, 15 4 197 3239. Lectura de registros akáshicos. Tal vez sea el momento de tener acceso a una información precisa que los seres de luz pueden entregarte. Una ayuda, una guía espiritual personal para conocer tu misión en la vida, sanar tu alma y saber cómo proceder para mejorar tu vida respetando las leyes espirituales y seguir evolucionando. Para obtener en una sola consulta las respuestas a tus interrogantes vitales, accede a una lectura de registros akáshicos pidiendo turno al 15 4 197 3239. Alicia Ancillay, 15 4 197 3239. Si sentís que tu alma te está pidiendo sanarse, si hay problemas que parecen no poder resolverse a pesar de muchos intentos, si no podés encontrar explicación a lo que te pasa, si sentís que es tiempo de desarrollarte más y parece que algo te traba, te propongo terapia de regresión, que es una técnica dentro de la psicología transpersonal a través de la cual pueden sanarse traumas del pasado que están obstaculizando nuestra vida en armonía. Pedí entrevista gratuita para saber si es la técnica que estás necesitando e interiorizarte más. Llámame al 15 4 197 3239. Alicia Ancillay, 15 4 197 3239.